Eh, Uno de los mejores privilegios de lo que es pararse acá es sacarse el barbijo. La posibilidad de hablar sin esto. Bueno, como decía Gonza, yo vivo acá, me congrego en Río Ceballos desde chiquitito, pero lo hermoso de este tiempo, lo hermoso de lo que significa formar parte del pueblo de Dios, es que somos una familia, independientemente de la asamblea local en donde nosotros servimos, nos identificamos, reconocemos que hay un espacio donde tenemos contención, preparación, capacitación. Y este momento, la Cena del Señor, por sobre todas las cosas, nos habla de unidad. Es un tiempo muy específico porque es la única reunión que ya tiene el tema predeterminado. Independientemente de cómo se aborde la Cena del Señor, esta celebración maravillosa tiene un tema específico. En la siguiente reunión, con la ayuda del Señor, vamos a abordar otras temáticas, vamos a ser desafiados, confrontados, en otros puntos exhortados, corregidos y también alentados. Pero en la cena se habla de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo dejó instituido la cena en esa famosa última cena, que hasta tenemos grandes obras de arte que la han graficado, Él dijo: haced esto en memoria de mí. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11, cuando vuelve a recordarle a los corintios aquella enseñanza que seguramente estando con ellos le había compartido respecto a la celebración de este tiempo de la Cena del Señor, él les dice: el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, ¿de qué vamos a hablar si no es de Jesucristo? ¿En qué vamos a pensar si no es en Jesucristo? Y vamos a hacerlo de distintas formas. Lo hemos abordado a través de un texto del Antiguo Testamento, a través de una oración que gran parte de la oración incluye textos que nos llevan a pensar en la gloria, en la gracia, en todo aquello que el Señor manifestó y mostró hacia nosotros, en coros como estos: Getsemaní con su sudor y copa como hiel. Fíjense qué gráficos que son estas canciones. Este tiempo es para Cristo. Eso es lo que tiene de maravilloso esto. Este tiempo es para Cristo. Con eso en mente vamos a ir a la primera carta de Pablo a los Corintios, carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Y con ellos, y usándolos como base, vamos a hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, que es la ordenanza simple y clara que el Señor nos dejó. Dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Fíjense capítulo 1, versos 20 al 22. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bien, vamos a entrar rápidamente en contexto para poder ir al punto central de la reunión y del tema, de la reflexión, el mensaje. Pablo viene exhortando a los corintios a entender de que el mensaje, el evangelio que habían recibido, no estaba cimentado ni respaldado sobre la sabiduría humana. E incluso va a demostrarles de que desde la perspectiva humana mucho del contenido del evangelio es locura. Mucho del contenido del evangelio no lo puede asimilar el hombre porque no lo acepta, porque lo desafía, porque lo confronta con que es pecador y que su destino es un destino de muerte. Solo aquel que se entrega a Cristo, solo aquel en quien se ven cumplidas las palabras de Juan 3:16, el versículo que creo que es el más conocido de las iglesias, solo aquel que cree es el que tiene vida eterna y puede decir de que su realidad ha cambiado.
Y el Espíritu Santo que pasa a morar en el creyente, pasa a morar en aquel que ha creído, es el que le permite comprender la profundidad y la sabiduría que hay en un evangelio tan maravilloso como el que compartimos. ¿Qué es lo que hace Pablo luego de hablar de esto? Les dice, entre muchas otras razones, yo no les hablé con sabiduría humana porque quería que se enfoquen en lo que es el centro de mi vida. Si Pablo hubiese ido con su preparación y su capacitación, los hubiera cautivado. Una capacidad de oratoria única, una preparación que es muy difícil algunos de nosotros puede en algún momento llegar a tener. A eso sumado 3 años en el desierto con una capacitación directa del Señor Jesucristo, más 10, 12 años de servicio en Antioquía, más un buen trecho como misionero. Imagínense lo que él tenía para compartirles. Y dice, yo no fui con nada de lo que yo tengo, con nada de lo que me capacitó. Lo único que quería era que ustedes entiendan Cristo y Cristo crucificado. Si había una conversión, Pablo se quería asegurar que fuese solo por la esencia del Evangelio, por la verdad del Evangelio. Si hay una conversión, no es por mi elocuencia, porque no fui elocuente. Si hay una conversión, no es porque los cautivé yo, porque realmente busqué no cautivarlos. Dice, anduve con debilidad, no quise mostrar lo que yo soy, simplemente quise que se enfoquen en el que verdaderamente tiene valor y el que verdaderamente puede transformar sus vidas. Como oradores, muchas personas pueden cautivar a las grandes masas. Hay un registro de un periodista, hace una buena cantidad de tiempo, que entró a una de las conferencias que estaba dando Hitler. Creo que todos sabemos quién es Hitler. Y todos sabemos cuán maligno, malvado fue esa persona. Y su mensaje, y lo que él quiso transmitir. Este hombre comenta que tuvo que retirarse del lugar porque se dio cuenta que lo estaba convenciendo. Era tal la capacidad de oratoria de este hombre, del Hitler que nosotros conocemos, el asesino de masas, era tal su capacidad que cautivaba a las personas. Y por eso lo seguían. Por eso ellos iban detrás de él. Él dice, me tuve que retirar, porque estaba a punto de caer ante su encanto. Pablo, ¿qué dijo? Yo no quiero ir con lo que yo tengo. Seguramente Pablo tenía una excelente capacidad oratoria que podría haber convencido a grandes masas. Pero él sabía que si ellos lo seguían a él, su destino no cambiaba. Pero si seguían a Cristo, su vida cambiaba para siempre. ¿A quién hemos venido a recordar nosotros? Nosotros tenemos 2 elementos muy puntuales, muy específicos y que hablan de manera elocuente de un momento muy puntual en la historia de la humanidad y en la historia del ministerio de Cristo. Nosotros vamos a compartir el pan y vamos a compartir el vino. El pan nos habla del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que un par de capítulos antes de lo que leyó nuestro hermano en Isaías 55, en el 53 nos dice de que su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones. El padecimiento de Cristo, como Él fue partido realmente por nosotros. Esto simboliza mi cuerpo. Simboliza, este pan no es más que pan, pero lo que simboliza es maravilloso. Y luego la copa, el vino, que simboliza la sangre de Cristo, sangre derramada por vos y por mí. Desde la antigüedad, Dios nos enseñó algo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Debía pagarse la deuda que había con el Creador. Cristo saldó esa deuda. Vos y yo no podíamos. Leemos Romanos capítulo 3 y nos vamos a dar cuenta. Romanos 3, citando palabras del Antiguo Testamento, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, se hicieron inútiles, incapaces de poder acceder a las verdades divinas, a la reconciliación con el Padre. Pero llega Cristo. Hebreos capítulo 5, citando palabras de Cristo, dice, he aquí vengo yo a hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito sobre mí. Cristo se entregó voluntariamente. Él ofició como sacerdote, entregando la ofrenda, y ofició como sacrificio porque la ofrenda era el mismo. Él pagó la deuda. Él fue el cordero justo sin mancha que Dios se proveyó para que la deuda fuese saldada y para que vos hoy podamos hablar de esperanza de vida eterna.
La cena tiene una mirada hacia el pasado, la obra de Cristo. Tiene una mirada hacia el presente. 1 Corintios 11 nos llama a examinarnos a nosotros mismos de qué forma estamos en este lugar. Si hemos venido realmente con un sentir de unidad, con un sentir sano de darle gloria a Cristo a través de la alabanza en comunión y en comunidad. Si realmente nosotros venimos acá porque Él es el centro de nuestra vida, no solo el centro de esta reunión. Y tiene una mirada al futuro, dice la Biblia, 1 Corintios 11, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Claro, Cristo cambió nuestras vidas. No le alabamos solamente por una cuestión de cumplir órdenes. Le alabamos porque cambió nuestro destino para siempre. Antes estábamos muertos, dice Efesios, en delitos y pecados. Vivíamos en tinieblas. La mejor definición de lo que es la iglesia, que está en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice que somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas, nos sacó de la oscuridad y nos puso en un lugar maravilloso, en su luz admirable. Teníamos un destino de muerte y hoy tenemos esperanza de vida. Anunciamos su venida porque aunque predicamos a Cristo crucificado, porque en la cruz hay salvación, así como en la antigüedad, el mismo Cristo lo dijo, en la antigüedad se levantó la serpiente. ¿Recuerdan la serpiente, aquella que fue levantada para salvar al pueblo en medio del desierto? Así el Hijo del Hombre será levantado, y aquel que mire encontrará salvación. Pero Cristo no quedó en la cruz. Cristo consumó la obra, pagó la deuda, pero fue resucitado. Él resucitó. Él mismo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Predicamos a Cristo crucificado? Sí. Pero también predicamos a un Cristo resucitado. A un Cristo que hoy intercede por nosotros. Que nos prometió que si hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Un Cristo que está aquí, que está en este lugar, que recibe la gloria y la honra que su pueblo le puede entregar desde nuestro lugar, desde el silencio, desde las oraciones, desde el cántico, desde la palabra, desde cumplir con este precioso simbolismo que nos lleva a ver un sacrificio inmenso que se hizo por amor. La Biblia dice, por el gozo puesto delante de Él, Él no frenó, Él siguió, Él avanzó. Él avanzó y pensemos más allá de la cruz, más allá del sufrimiento físico. Él avanzó y lo cantamos. ¿Recuerdan esa parte que dice, y la escondida faz del santo Dios cuando en la cruz me procuraste paz? Lo acabamos de cantar. El sufrimiento y la agonía de Cristo en Getsemaní no era el rechazo natural de un hombre al sufrimiento físico. Porque hubo otros mártires que sufrieron igual o más que Cristo en el proceso del Vía Crucis, para ponerle un nombre. Lo que sabía Cristo que se venía era la ira de Dios, la ira santa y justa de Dios. Aquella culpa que era nuestra tenía que recibir su justo castigo, el castigo que Dios había determinado para el pecado. El que no conoció pecado, lo dijo Él, por nosotros fue hecho pecado. Él padeció, y no lo cantamos al himno, pero hay un himno que dice que Él bebió la copa de ira, la agotó. Claro, la ira del Dios poderoso, soberano, eterno, se iba a derramar sobre el Cordero que había sido entregado para el sacrificio. La salvación que es gratuita para vos, la salvación que fue gratuita para mí, no fue gratuita para Cristo. Hubo un precio altísimo que se pagó. Y por eso venimos a hacer memoria del precio que se pagó y de los beneficios que disfrutamos nosotros como iglesia de esa obra maravillosa en la cruz. Eso quería compartir acá.